How are you? All right, for me it's a pleasure to be here to serving Almighty God. So I got my precious daughter. She's going to help me with the translation. So, buenos días con todos, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Good morning, brothers and sisters. God bless you. El pastor Natán ha tenido la gentileza de invitarme a predicar hoy día con ustedes. Pastor Nathan has kindly asked me to share the gospel with you today. Y tenemos la gran bendición de estar juntos, dos iglesias, And we have a great blessing to be together, meet together, two que amamos churches a Cristo, who love Christ, que seguimos a Cristo follow Christ, y que esperamos ver a Cristo. and that we anticipate to see the Lord. Y ojalá sea muy pronto. And hopefully this is soon. El pastor Natán Pastor Nathan me dio una responsabilidad muy, muy grande gave me a great responsibility y muy difícil, and very difficult, porque el pasaje que me dio para predicar because the passage he gave me to preach es muy denso, is very dense, muy poderoso, very powerful, en el cual encontramos and we find here la soberanía de Dios, the sovereignty of God, el amor de Dios, God's love, la misericordia de Dios, His mercy, el juicio de Dios God's judgment, y permeando todo and esto, above all, la santidad de His Dios. holiness. Así que yo quisiera, amados hermanos, invitarles a todos ustedes So I would like you, brothers and sisters, to invite a lo que algunos teólogos llaman el quinto evangelio. to see what the theologians, some theologians call the fifth gospel, Es el libro de Isaías. the book of Isaiah. Abramos por favor ahí en Isaías capítulo 6. So let's open chapter 6, on chapter 6 of the book of Isaiah. Vamos a empezar desde el versículo 1 al 8. Vamos a leer. So we will start from verse 1 to verse 8. La palabra de Dios dice así. And the word of God says like this. We're going to read in Spanish first and then in English. For my friends in who speak Spanish language, if I do forget a word, please shout it out in English. Just in case. Capítulo 6 del versículo 1 al 8. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y Dios dijo: anda y di. So from the book of Isaiah, chapter 6, from 1 to 8. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting up upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of his glory. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him
him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who shall go for us? And I said, Here I am, send me. Vamos a orar, por favor. So we pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Señor, oramos en este día And we pray today para que la gloria de Cristo so that Christ's glory llene este lugar. fills this place. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo And we pray so that your Holy Spirit establezca tu verdad establishes your truth en nuestros in corazones our hearts y permanezca para siempre and it stays there forever como una verdad eterna. as an eternal truth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén, hermanos. Bueno, realmente un pasaje extraordinario, un pasaje realmente impresionante, uno de los libros más hermosos de la Biblia. It's really an extraordinary passage, really impressionable passage, one of the most beautiful passages in the Bible. Pero para poder entender los versículos que acabamos de leer, But in order to understand the verses that we have just read, es importante tener un contexto de estos versículos. it's important to have a bit of a context. Debemos de entender We must understand que estos versículos, estos capítulos primeros del libro de Isaías that these first verses son pre-babilónicos, are pre-Babylonian. es decir, antes de que el pueblo de Dios sea llevado cautivo a Babilonia. So that is to say, before God's people were taken to Babylon. También podemos decir And we can also say que en este libro that in this book, los capítulos del 1 al 12 from chapters 1 to 12, forman un bloque muy especial they form a special part donde el capítulo 5 y 6 where chapters 5 and 6 son el núcleo de este bloque. are the center of this passage. Por eso es necesario, antes de entender los versículos que acabamos de leer, So that is why, before going into the verses that we just read, tener un contexto de lo que está pasando. it's important to understand the context of what's happening. El pueblo de Dios So God's people había dado las espaldas a Dios, had sort of given their backs to God. a pesar de que ellos habían recibido todo tipo de bendiciones. Even though they had received all types of blessings, Ellos habían sido separados de todas las naciones. they had been separated from all the nations in the world. Ellos habían sido prosperados por Dios. They had been prospered by God. Dios les proveyó de ley. God provided them the law. Dios les ha provisto de protección. He provided them protection. Dios les proveyó de todo para que ellos sean una nación que brille a todas las naciones paganas. God provided everything that they needed so that they were the light to all the pagan nations. Sin embargo, no lo hicieron. But they weren't. Y justamente en el capítulo 1 y capítulo 2, And exactly in chapter 1 and 2, el profeta Isaías comienza con una parábola de la viña. the prophet Isaiah talks about the parable of the vineyard, Donde Dios where God es el que cuida la viña is the one who looks after the vineyard, y la viña es el pueblo de Dios. and the vineyard is God's people. Sin embargo, y a pesar de haberles provisto de todo, But despite having provided them of everything, cuenta la parábola que la viña dio frutos amargos. the parable says that the vineyard actually gave sour fruits. Pero ¿por qué dio frutos amargos a pesar de todo lo que Dios les había dado? But why did it give sour fruits even though God had given them everything? Porque ellos pecaban deliberadamente contra Dios. Because they sinned deliberately. Lo hacían a propósito. They did it deliberately. Despreciaron las provisiones de Dios. They rejected the provisions of the Lord.
Y es precisamente en el capítulo 5 And it's precisely in chapter 5 donde encontramos 5 ayes. where we find 5 woes. Ahora, escuche con atención. So listen carefully. Cuando usted lee en la Biblia un ay, When you read in the Bible a woe, usted no quiere estar ahí. you don't want to be there. No le recomiendo estar ahí. I don't recommend for you to be there. Cuando Dios dice y expresa un ay en la Biblia, When God says and expresses a woe in the Bible, significa que Dios ha establecido un juicio y una sentencia it means that God has established a judgment and a sentence sobre un pecado específico. over a specific sin. Entonces, cuando la Biblia dice ay, So when the word of God says woe, le recomiendo que no esté ahí, I recommend you don't be there. porque Dios Because God, va a desatar toda su furia, He's going to show His fury, su destrucción, His destruction, su juicio y sentencia sobre un pecado específico. His judgment and His sentence over a specific sin. Les digo esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque el propósito del Evangelio consiste en establecer una verdadera relación personal con nuestro Salvador. And I say this because the purpose of the gospel is to establish a true personal relationship with our Savior, Con Dios mismo. with God Himself. Ahora, una relación personal con Dios Now, a true personal relationship with God no se logra por medio de un ejercicio académico, is not achieved through academic exercise por medio del yoga, ritos o tradiciones religiosas. or through yoga rites or religious traditions. Solo aquellos que han experimentado un encuentro verdadero con Dios pueden llegar a conocerlo. Only those who have experienced a true encounter with God can come to know Him Y cumplir con el propósito por el cual Dios les ha separado, les ha llamado. and fulfill God's purpose for the reason why He separated them and He called them. El llamamiento de Isaías Isaiah's call es sorprendente y nos enseña la importancia de tener un encuentro auténtico con Dios. is amazing and teaches us the importance of having an authentic encounter with our Lord. Un encuentro auténtico con el Señor en base a 2 aspectos. An encounter with our Lord in terms of 2 aspects, a true encounter. Responder a su llamado Responding to His call, y segundo, el fruto de responder a este llamado, es decir, una vida en términos de una fe práctica. and the fruit of responding to His call is living a practical faith. Pero volviendo al capítulo 5, So, going back a bit to chapter ¿qué es 5, lo que está pasando con el pueblo de Dios? what is happening with God's people? Usted puede ver en el capítulo 5, versículo 8, por ejemplo, está el primer ay. So you can see in chapter 5, verse 8, the first woe. Y recuerde, usted no quiere estar ahí cuando Dios diga ay. And remember, you don't want to be there when God says woe. Significa juicio y sentencia de Dios. It means judgment and sentencing. Y mire lo que estaba haciendo con el pueblo, mire lo que estaba cometiendo el pueblo de Dios ahí. And look what God's people were doing there. Versículo 8. Verse 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Woe to those who join house to house, who add field to field until there is no more room. ¿Entiende usted So do you understand? este pecado que estaba cometiendo el pueblo de Dios? Do you understand the sin that God's people were committing? Materialismo, They were practicing materialism, consumismo, consumerism, avaricia, greed, ambición. ambition. Ellos querían tener más y más. They wanted to have more and more. No es suficiente con tener, quieren tener más. It wasn't enough for them to have something, they wanted to have more of it. Ambición desmedida. It was consumerism that was just, it was just unboundless, limitless. Yes. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? So do you understand what's happening? Ahora, yo quiero que entienda esto, hermano. So I want you to understand this. Lo que pasó en ese tiempo, What was happening at that time déjeme decirle, está pasando ahora en esta sociedad. is also happening today. Vivimos en una sociedad llena de consumismo, de avaricia. We live in a society that is full of, Todos queremos tener más y más. we all want to have more
y tenemos una casa and we have one house, y queremos tener otra casa. and we want to have Y another tenemos house. dos casas y queremos tener tres And we casas. have 2 houses and we want to have 3 houses. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes. There's big things and small things. Hemos sido afectados por el sistema de este mundo. We have been affected by the system of this world. Mira el segundo ay, And let's see the second woe. versículo 11. This is verse 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Woe to those who rise early in the morning, that they may run after strong drink, who tarry late into the evening, as wine inflames them. They have lyre and harp, tambourine, flute, and wine at their feasts, but they do not regard the deeds of the Lord or see the work of his hands. Se da cuenta no solamente la avaricia, So you see, sino not only también la insensibilidad a Dios. but also insensitivity towards God. No hay tiempo There is no time. para Dios. There is no time for God. Hay tiempo para todo menos para Dios. There is time for everything but God. Usted sabe, la música, las redes sociales, bailes, discotecas, fiestas, diversión. So you know, music, social media, dancing, parties, fun, meals out. Nos preocupamos de todo menos del que creó todo. So we care about everything except the one who created everything. Esto es Dios. And that is God. Amados hermanos, ellos estaban cometiendo ese pecado en ese tiempo. God's people were practicing this sin. Pero hoy sucede lo mismo. And today the same happens. Preferimos estar 2-3 horas en el Facebook We prefer to have 2 or 3 hours on Facebook, social media, que estar en las cosas de Dios. than to be in God's work. Preferimos ver un partido de fútbol, Manchester United versus Arsenal, We prefer to watch a football match, Manchester United versus Arsenal, en vez de dedicarle tiempo a Dios. instead of dedicating time to our Lord. Estamos en verano, ¿verdad? We are in summer, right? Entonces preferimos ir a una parrillada, un barbecue, a un parque, en vez de asistir acá a la So we iglesia. prefer to go to a barbecue or park instead of coming to church. Amados hermanos, vivimos en una sociedad embriagada no solo de alcohol, sino también embriagada de pecado y de inmoralidad sexual. We live in a society intoxicated not only with alcohol but also with sin and sexual morality. Y déjeme decirle que la iglesia también ha caído en este pecado. And unfortunately, the church has also fallen into the sin. Dejaron la palabra de Dios They left the word of God como un recurso de vida. as a resource of life. Y hoy las iglesias, And today, churches, aunque se dice ser cristianas, even though they say that they are Christians, le dan más prioridad a la comida, they give more priority to food, a los programas en la iglesia, programs of the church, al entretenimiento social. and social entertainment. De hecho, muchas personas que se creen creyentes And actually, lots of people who think they are believers, no tienen un concepto claro de lo que es la iglesia. they don't have a clear concept of what is the church. Vienen únicamente porque creen que es una reunión social. They only come because they think or they believe it is a social time together. Los púlpitos se han convertido en espectáculo. The pulpits have become spectacles. No hay palabra de Dios y lo vemos esto por todos lados. There is no word of God, and we see this everywhere. Siguiente ay. The next word Ay, versículo 18. is verse 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrense su obra y veamos, acérquense, venga ya el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Woe to those who draw iniquity with the cords of falsehood, who draw sin as with cart ropes, who say, let him be quick, let him speed his work, that we may see it. ¿Podemos ver aquí ese pecado? So can we see the sin here? El pecado del engaño, de la iniquidad. We see the sin of deception, of iniquity. Se da cuenta, una vida desenfrenada, sin orden moral, It's an unbridled life without moral order, sin reglas, sin verdad en su corazón. without rules and without truth in their hearts. Piensan que vivir así es vivir bien.
they think that to live like this is to live well. Eso pasaba con el pueblo de Dios. That's what's happening. Y déjeme decirle, eso también pasa hoy día. And that happens today. Incluso con la gente que dice ser creyente. Even with those who say they are believers. Note usted los jóvenes de hoy. So look at the youngsters of today. Incluso los que vienen a la iglesia. Sometimes even those who come to church. Ellos dicen, bueno, soy joven, puedo hacer lo que quiera, no hay nada de malo. They sometimes say, I am young, I can do whatever I want, there is nothing wrong. No hay nada de malo en lo que yo haga. There is nothing wrong in what I do. Como dice la palabra, As the word of the Lord says, arrastran iniquidad they drag iniquity. como coyundas de carreta. As they drag sin as with cobwebs. Soy joven, I am young, tengo que vivir. I have to live. Tú no puedes obligarme a nada, dicen ellos. You can't force me to do anything, they say. Y arrastran iniquidad, se burlan de Dios y de su santidad. And they draw sin and they mock God and His holiness. Salmo 14:1 In Psalm 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. the fool says in his heart, there is no God. Y esto lo vemos hoy por todas partes. And this is what we see today everywhere. En la música, Music, promoviendo la rebeldía, promoviendo el adulterio, la fornicación. promoting adultery and fornication, Desobediencia. disobedience. Vemos en la televisión, We see it on television. hoy día en la televisión, And today in television, prácticamente en todos los programas y en todas las películas, in all the movies and programs, hay referencias a la homosexualidad. there are references to homosexuality. Esto se ha normalizado This has been normalized. y esto es muy triste And this is very porque sad. incentivan al pecado. Because it incentivizes sin. Niños viendo pornografía en el teléfono, Children watching pornography on their phones, en la tableta, on the tablets, mientras van en el bus. whilst they go on the bus. Y podemos seguir y seguir, And we can go on. como coyundas de carreta, arrastrando el pecado por todas partes. Who draw sin as with cartwheels. Siempre buscan justificar su pecado. They always look for ways to justify their sin. Versículo 20, siguiente, ay. So the next word is in verse 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. ¿Se da cuenta en el pueblo de Dios Do you realize here in God's people qué es lo que ellos estaban cometiendo? what they were practicing? Perversión inmoral. Immoral perversion. ¿Se da cuenta usted de eso? Do you understand? Aquel pueblo que Dios le rescató That nation that God rescued de muchos peligros, que le libró de muchas naciones paganas, from many nations, from many pagan nations, que le proveyó por 40 años de todo. whom God provided for 40 years everything. Están cometiendo perversión inmoral. They are practicing immoral perversion. Personas, familias, sociedades que han pervertido la moralidad, People, families, societies who have perverted morality. que a lo malo le llaman bueno That to the good they, to the evil, y que a lo bueno le llaman malo. and to the good evil. Y eso lo vemos hoy, And we see that today, incluso en las iglesias. even in churches. Mensajes de pastores y líderes Messages from pastors and leaders pervirtiendo y torciendo la palabra de Dios that pervert God's word para justificar una conducta de pecado. to justify a sin. Los gobiernos hacen leyes para favorecer la perversión inmoral. And governments make laws to favor immoral perversion. La homosexualidad está bien, Homosexuality is fine. el adulterio está bien. Adultery is alright. Los gobiernos hacen leyes para favorecer esta perversión inmoral. And governments make laws to favor this. Y esto pasa aún hoy día en las iglesias. And this happens today, even in churches. Personas que viven vidas inmorables, People who live immoral lives, que tienen un ministerio who have a ministry, y viven una vida doble, and they live a double life, que se agradan del pecado y fingen piedad. that take pleasure in
in sin and they feign godliness. No podemos tolerar esto. We cannot tolerate this. Veamos el siguiente ay, So let's see the next woe. versículo 21. Verse 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Woe to those who are wise in their own eyes and shrewd in their own sight. ¿Se da cuenta el pecado del pueblo de Dios ahí? Do you realize the sin here? El pecado de la soberbia. That's the sin of pride. ¿Qué es la soberbia? What is pride? ¿Se ha puesto a pensar qué es la soberbia? Have you thought about it? What is pride? La soberbia es independencia de Dios, Pride is independence from God. independencia total de Dios. Total independence from God. Dios no es importante para la vida del hombre. God is not important for man's life. Y esto también caracteriza hoy día a esta sociedad. And this also characterizes today's society. ¿Se ha dado cuenta? Can you see it? Do you understand? El hombre lo sabe todo, lo puede todo, lo conoce todo. El hombre es todo. Man knows everything, he can do everything, he knows everything, man is everything. El hombre es independiente de Dios. He is independent from God. El Dios del hombre es el hombre mismo. The God of man is himself. Se idolatra a sí mismo, son necios. He idolizes himself, and he is a fool. Salmo capítulo 53, versículos del 1 al 4. Psalm 53, verse 1 and 4 Dice así, says this. dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Versículo 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. The fool says in his heart, there is no God, they are corrupt and their ways are vile. There is no one who does good. And then verse 3, everyone has turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Nadie toma en cuenta a Dios. Nobody thinks of the Lord. Versículo 22, siguiente ay. So verse 22 is the next row. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Woe to those who are heroes at drinking wine and valiant men in mixing strong drink. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de hombres que están en alguna posición de autoridad, muy serio. We are talking about men who are in a position of authority. This is very serious. En la antigüedad se les llamaba hombres valientes, hombres de renombre. In antiquity, they were called men of renown, or as it says here, heroes. ¿Qué pecado es este, según lo que acabamos de leer? What is the sin here from what we've just read? Injusticia. Injustice. Hombres con autoridad practicando la injusticia, perversión de la justicia. Men who are in positions of authority are practicing the perversion of justice. Y no solamente eso, sino también embriaguez y cohecho, dice ahí. And not Versículo only 23. this, but drunkenness and bribery says there, verse 23. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Versículo 23. Verse 23, you acquit the guilty for a bribe and deprive the innocent of his right. Amados hermanos, un líder que practica cohecho y practica algún pecado, déjeme decirle, nunca va a poder dar juicios justos. A leader who practices bribery and who practices a sin will never be able to give a righteous judgment. Una persona que está con autoridad o que tiene autoridad A person who has authority y que practica la injusticia, and practices injustice, tenga mucho cuidado. you have to be careful. Usted es padre, You are a father. usted es madre, You are a mother. usted está en autoridad en su casa. You have authority in your house. Le recomiendo que no practique el pecado ni practique la injusticia. I recommend that you do not practice sin or practice injustice. Estas personas, según el versículo 24, These people, according to verse 24, se ven muy bien, they looked fine. se ven prósperos, They looked prosperous. se ven felices, They looked happy. se ven bien, que están bien. That they were well. Pero déjeme decirle que están a punto de destruirse. But they are about to destroy themselves. Según el versículo 25, su pecado mismo les va a destruir. According to 25, verse 25, their sin itself will destroy them.
¿Hasta aquí se da cuenta usted? So now, do you understand? Hay una gran similitud entre el pueblo de Israel cometiendo esos pecados y la sociedad en la cual estamos viviendo hoy. There is a great similarity of God's people in that time practicing those sins and today's society. Hasta aquí la introducción. And this is the introduction. Con este contexto, With this context, ahora sí vamos a empezar el sermón. now we will begin the sermon. Eso diría John MacArthur. Era importante tener este contexto, hermanos, para que sepan lo que dice esos 6 versículos. It's important that we have this context so we can have that understanding of Vemos- what comes next. Vemos una nación que fue totalmente bendecida, We see a nation that was completely blessed. practicando el pecado deliberadamente. They were practicing sin deliberately. Cuando yo miro esta nación, When I look at this nation, Inglaterra, England, that is, y miramos un poco de su historia, and we look at the history, vemos que ha sido una nación realmente y profundamente bendecida por Dios. we see a nation that has been truly blessed by God. En esta nación han nacido grandes hombres de Dios. In this nation there have been men that have been great men of God who have been born. Spurgeon, Spurgeon, que predicó aquí, who practiced here, who preached here, los hermanos Wesley. the Wesley brothers. Si vamos a los 1600, por ejemplo, If you go to the 1600s, muchos grandes hermanos dieron su vida por predicar el Evangelio many great brothers gave their lives to preach the y fueron gospel, desterrados a América. and they were sent to America. Los puritanos. The Puritans. Aquí ha habido grandes avivamientos en este país, en esta ciudad. We've seen great revival in this country, in this city. Pero aún así vemos que esta sociedad practica el pecado deliberadamente, But yet we see that this nation practices sin deliberately. a pesar de que Dios les ha bendecido de una manera única. Even though that God has blessed them in such a unique way. De hecho, el Evangelio a todo el mundo salió porque hubo misioneros ingleses. And actually, the gospel was spread across the world because there were English missionaries. Pero aún así hoy día But even today, es una sociedad que está pecando deliberadamente contra Dios. it's a society that is sinning deliberately against God. Vemos en la antigüedad, volviendo a Isaías 6, So going back to Isaiah chapter 6, we see, una nación totalmente en crisis a nation crisis, en crisis moral. moral crisis. Y hoy, en el 2025, And today, in 2025, vemos aquí una ciudad en Londres, we see a city here, London, una ciudad en crisis, a city in crisis, una sociedad en crisis, a society in crisis, viviendo una inmoralidad como nunca antes se había visto. living in an immorality that has never been seen before. ¿Qué hacer? So what to do? Usted como creyente, ¿qué hace What do you viendo do algo así? as a believer looking at something like this? En situaciones así, In situations like this, Dios hace un llamado. God makes a call. Dios requiere de hombres y mujeres que le sirvan para ser instrumentos para su gloria. And God requires men and women who serve Him to be instruments for His glory. Pero así como obró Dios en Isaías, But just as God worked in Isaiah, también puede hacerlo contigo. He can do it in you. ¿Cómo sucedió esto? Veámoslo. And you can see this. Let's see how this happened. Veamos lo que pasa. Versículo 1 del capítulo 6. So verse 1 of chapter 6. Yo le pido a Dios, hermanos, I ask the Lord, brothers and sisters, que este sermón that this sermon le confronte a usted como creyente. confronts you as a believer. Escucha, amado hermano, Listen, brother and sister. no importa los años que usted esté viniendo a esta iglesia, no importa. It doesn't matter how many years you've been coming to this church. Eso no le convierte a usted en cristiano. That doesn't mean you're a Christian. Lo que le hace a usted un verdadero cristiano What actually makes you a true Christian es entender el llamado que usted tiene. is understanding the calling that you have.
y cómo yo respondo a ese llamado en términos de una fe práctica. and how you respond to that calling in terms of the practical faith. Versículo 1 del capítulo 6. So verse 1 of chapter 6 Dice así: says this. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí en este versículo? So you know what's happening here in this verse? No es sino hasta que murió el rey Usías que Isaías pudo poner su mirada en Dios. It wasn't until King Uzziah died that Isaiah was able to set his sight on the Lord. Entendemos que Usías fue rey de Judá, del reino del sur. So we understand that King Uzziah was the king of Judah in the southern kingdom. El rey Usías gobernó por más de 50 años, 52 años. King Uzziah reigned for more than 50 years, 52 years in fact. Este rey Usías fue un rey muy próspero, This king was a prosperous king. reinó prósperamente. He reigned prosperously. Él fue la mayor parte de su vida un buen rey. For the most part of his life, he was a good king. Y Dios le ayudó And God helped him para bendecir a la nación to bless his nation en guerras, in wars, conquistar territorio, conquering land, prosperidad, prosperity, paz. peace. Dios le dio absolutamente todo al rey Usías para ser un buen rey. God gave King Uzziah everything he needed to be a good king. Sin embargo de esto, But besides this, casi al final de su vida cometió muchos errores. towards the end of his life, he made many mistakes. Y cuando estaba en la cúspide de su reinado, And when he was at the height of his reign, dice la palabra de Dios que su corazón se enalteció delante de Dios. the word of God says that he became proud before God. Segunda de Corintios capítulo 26 y versículo 16 nos dice esto. In 2 Chronicles 26, verse 16 Y says, y al final Dios le hirió con lepra, dice. and towards the end, it says that God gave him leprosy, Murió fuera del campamento. and he died outside of the camp. Él quiso hacer algo para el cual no estaba llamado. He wanted to do something for which he wasn't called to do. Él fue al templo y quiso ofrecer incienso. He wanted to go to the temple and offer incense. Un rey no hace eso. A king cannot do that. Los sacerdotes tenían que It hacer was eso. the priests that needed to do that. Y Dios le hirió con lepra. And God gave him leprosy, Y él murió. and he died. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? So what do I want to say to you now? Cuando hay hombres así que impactan a una sociedad, muchas veces solemos fijarnos en ellos. When there are men like this who impact a society, we tend to look at them. Y creo que eso le pasó al profeta Isaías. And I think this is what happened to the prophet Isaiah. Le pasó algo así, Something like this. según este versículo. According to this verse. Y pensamos que es gracias a ellos que las cosas van bien. And we think that it's thanks to them that all things are going well. Y pensamos que es que gracias al primer ministro que todo va a estar bien en este país. And we think, oh, thanks to the prime minister or government that everything will be fine in this country. A veces no podemos ver a Dios porque nuestra mirada está puesta en otras cosas, And sometimes we can't see God because our sight is set on other things, ya sean ídolos o personas whether they are idols or people, que quizás admiramos demasiado that perhaps we admire too much en términos de sus habilidades físicas o intelectuales, in terms of their physical or intellectual abilities, su oratoria e incluso por sus pecados. their oratory, or even their sin. Pregunte a los jóvenes, por ejemplo, And you can ask some of the youth or the young los famosos que están ahí en YouTube, en TikTok, maybe all the famous people, the influencers in social media. viven una vida de pecado, la mayoría de ellos. Most of them live in a life of sin. Los artistas, The famous los deportistas, sports people, la mayoría de ellos viven una vida de pecado. they live in a life of sin. Y a veces se pone su mirada en ellos. And sometimes we admire them too much. Déjeme decirle esto, amado hermano. But can I say this? Como hombres decepcionamos, As men, we disappoint, fallamos, we fail.
Pero solo Dios But only God es nuestra única y verdadera alternativa. is our true alternative. En Él debemos de confiar, a Él debemos mirar. We must have confidence in Him. We must set our sights on Him. ¿Nota usted ahí en este relato? Do you realize here in this story, Los reyes mueren en esta tierra the kings die in this land, y seguirán muriendo. and they will continue to die. Pero nota usted en el cielo, But do you realize that in heaven, Dios está en su trono. God is in His throne? Él es soberano, He is sovereign, Él es He is omnisciente, omniscient, Él es He is omnipotente, omnipotent. Él lo sabe todo, Él lo puede todo. He can do everything. A Él no le cogió descuidado la muerte del rey Usías. He wasn't surprised by King Uzziah's death. Él está en el trono, He is up in the Él está throne. sentando, He is sitting there. Él está gobernando toda su creación. He is governing all His creation. Nuestra mirada tiene que estar en Él. Our sight must be on Him. Primer punto, nuestra mirada debe estar solamente en Él. First point, our sight must only be in God. Y eso es precisamente lo que el rey, lo que Isaías hizo. And that is what Isaiah did. Entonces, como segundo punto, cuando tú miras a Dios, So our second point, when you look at God, segundo punto, podemos mirar su gloria. second point, we can see His glory. Versículos 2 al 4. And this is verse 2 and 4. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con sus dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. And above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Sí, amados hermanos, eso pasa. Cuando miramos solamente a Dios, podemos mirar su gloria. So yes, brothers and sisters, this happens when we look only to God, we can see His glory. Es decir, tener un encuentro verdadero con Dios. That is, to have a true personal encounter with God. Un encuentro vivencial, A true living encounter. no teórico, no intelectual. Not theoretical, not intellectual. Conocer a Dios realmente impacta tu vida. Knowing God really impacts your life. Y cuando esto pasa, tu vida nunca vuelve a ser igual. And when this happens, your life is never the same again. ¿Por qué? Porque Dios se revela a tu vida. Because God reveals Himself to your life. Y el hombre no puede resistir a su gracia irresistible, And man cannot resist His irresistible grace, la cual transforma totalmente su vida de dentro hacia afuera. which totally transforms his life from the inside out. Y hay frutos en su vida. And there are fruits in his life. Es evidente It's evident. que esa persona tiene una relación con Dios, It's evident that this person has que ha visto su gloria, seen His y glory. hay frutos buenos, And there are good fruits, frutos de vida, good fruits of life dignos de arrepentimiento. that are of true repentance. Si usted ve en esta visión, And if you see in this vision, podemos decir que esta visión debió haber dejado totalmente perplejo a Isaías. we can see that maybe this vision must have totally perplexed Isaiah. Y esto es lo que implica mirar su gloria. And this is what it means to look at His glory. Este encuentro con la gloria de Dios literalmente lo quebrantó y le permitió conocerle a Dios. This encounter with God literally broke him and allowed him to know the Lord. Y en eso es precisamente lo que consiste el verdadero evangelio. And this is what the true gospel really consists of. En establecer una relación personal con Dios, In establishing a personal relationship with God. en conocerlo, In knowing Him. no a través de métodos académicos, Not through academic methods no por medio de creencias religiosas or religious beliefs or traditions. o por medio de una tradición, sino como resultado de que Él se ha revelado de tal manera que la vida de esta persona jamás vuelve a ser igual. But as a result of Him having revealed Himself to him in such a way that this person's life is never the same again. Y esta experiencia jamás se apartará de su vida. And this experience never leaves his life.
De hecho, esta experiencia es la base de su llamado. And actually, this experience is the basis of his calling. Amado hermano, So, brothers and sisters, ¿a quién está mirando usted? who are you looking at? Amado hermano, hermana, Brothers and sisters, ¿tiene una relación con Dios? do you have a relationship with God? ¿Cómo está su relación con Dios? How is your relationship with God? Mire, cuando usted mira a Dios y reconoce a Dios, When you set your sights on the Lord and recognize God, mira su gloria. and you see His glory, Cuando usted mira su gloria, when you see His glory, ¿sabe qué pasa? do you know what happens? El tercer punto, The third point, reconocemos nuestra maldad. we recognize our evil. Versículo 5. This is verse 5. Entonces dije, ¡ay de mí! And I said, woe is me. ¿Entiende lo que está pasando acá? So do you understand what's happening here? Isaías está pronunciando una maldición sobre sí mismo. Isaiah is actually cursing himself. ¿Pero por qué sucede esto? But why? Porque él está mirando la santidad de Dios. He is looking at God's holiness. Él reconoce que él es santo, santo, santo. He is recognizing that God is holy, holy, holy. Al contemplar su gloria y su santidad, nuestro corazón se quebranta, Contemplating His holiness, se rompe literalmente, hearts are broken. se va por los suelos, se quebranta They are completely broken por una sola razón. for one reason. Cuando miramos la santidad de Dios, When we see God's holiness, reconocemos la iniquidad de nuestro pecado. we recognize our sin. ¿Ha visto usted la santidad de Dios? Have you seen God's holiness? ¿Reconoce en usted que hay pecado? Do you recognize that in yourself there is sin? La gente comete un error gravísimo. Sometimes people commit or practice Inclu- a mistake. Incluso los cristianos Even Christians, cometen un error gravísimo they make a mistake porque se comparan con alguien que es un poco más moralmente bueno que ellos. because they compare themselves to someone who is a bit better morally than them. Eso es completamente mal. That's totally wrong. Usted tiene que compararse con Dios. You need to compare yourself to God. Es la única manera de que usted va a poder ver su iniquidad. It's the only way that you can recognize your evil. No se engañe a usted mismo. Don't lie to yourselves. Cuando Dios llama al hombre, When God calls men, su llamado produce en el hombre que reconozca su vileza de sus pecados. this calling produces in a man a recognition of his sin, of the violence of his sin, Y la necesidad de ser limpio de toda esta maldad and the need to be cleansed from this sin, para poder permanecer delante de su presencia. from all this wickedness in order to stand before his Y esto presence. a su vez conduce a la confesión de pecado And this leads in turn to a confession of sin y poder experimentar un verdadero arrepentimiento. and to be able to experience true repentance. Yo no hubiese querido estar en el lugar de Isaías, créanme. I don't think I would have liked to be in Isaiah's place. Cuando reconocemos nuestra maldad, es por la santidad de Dios. When we recognize our wickedness, it's because of God's holiness. ¿Se da cuenta la escena ahí? So, can you see here the scene? Isaías está en esa visión maravillosa, Isaiah is having this wonderful vision en la eternidad del cielo. in the eternal heaven, Y él está mirando a Dios and he is looking at God, y mira la santidad de Dios. and he sees the holiness of God. Pero también Dios le está mirando a él. But God is also looking at him, Y Dios lo que mira en él and what God sees in him es su iniquidad. is his sin. No hay manera de escaparse de There is él. no escaping from that. La santidad de The Dios holiness of God nos confronta confronts us con nuestro with pecado, our own sin, con nuestra iniquidad. with our own iniquity. Y eso le está pasando a Isaías ahí. And that is what's happening to Isaiah there.
Entonces, cuando tú reconoces tu maldad, So when you recognize your evilness, Cuarto wickedness, punto. fourth point, reconocemos que necesitamos ser salvos. you recognize that we need to be saved. Porque entiendes que tu maldad te lleva al infierno. Because you understand that your wickedness will bring you to hell. Necesitas un Salvador. You need a savior. Necesitas alguien que te rescate. You need a savior, someone to De tu rescue you iniquidad. from your own wickedness. Necesitas que te rescate del ay. You need someone to rescue you from your woe. Recuerde, el ay significa juicio y sentencia. Remember that woe means judgment and sentence. Isaías entiende esto, Isaiah understands this. que no hay escape para él There's no escape for him. por su iniquidad. Entonces él entiende, necesito ser salvo. So he understands, I need to be saved. Versículos 6 y 7. So verse 6 and 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. ¿Se da cuenta ahí? So here, Después de que Isaías reconoce su maldad, after Isaiah acknowledges his wickedness, el Señor le limpia de su pecado y lo libera de culpa. the Lord cleanses him from his sin and takes away his guilt. Eso es salvación. That is salvation. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han sufrido una quemadura de tercer grado. I don't know how many of you here have actually experienced a third-degree burn. Conozco a una persona que de pequeñita sufrió una quemadura en su brazo I de tercer grado. know one person who experienced this in her arm. Y yo me pongo a pensar en el sufrimiento, en el dolor, la angustia, la agonía. And I think about the pain and the agony that this must have brought. Eso significa el carbón hirviendo. That is what the burning coal means. Agonía, dolor. Agony and pain. Eso es un verdadero arrepentimiento. That is true repentance. Solo Dios puede limpiarnos de toda maldad Only God can cleanse us from all unrighteousness. y hacernos justos y quitarnos la culpa por causa del pecado. And make us righteous and take away the guilt of sin. Mire, cuando Dios habla a nuestro corazón And when God speaks to our hearts, y Dios hace morada en nuestro corazón and He makes a dwelling in our hearts, y Dios nos perdona de todos los pecados y nos limpia de toda maldad and He forgives us of all sin, and He cleanses us from all wickedness, y nos hace libres de todo and He sets us free from everything, y lo hace por medio de Jesucristo. and He does it through Jesus Christ. Hechos capítulo 4 versículo 12. Acts Escuche con atención. 4:12. Listen very carefully. Hechos capítulo 4 versículo 12. Acts 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Salvation is ¿Entiende? found in no one else. Do you understand? No hay otra persona There is no one else que puede salvarle a usted, that can save you, que puede salvarle de esa sentencia y de ese juicio y sentencia. that can save you from that judgment and sentencing. Es únicamente Jesucristo. It's only Jesus. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Es en Cristo que somos salvos. It's in Christ that we are saved. Es en Cristo que nuestra maldición es quitada. It's in Christ that our curse is taken away from us. Es Cristo el camino al cielo. It's Christ that is the way to heaven. Es Cristo el que nos justifica. It's Christ that justifies us. Cuando eso sucede, When this happens, punto 5. point 5. Cuando eso sucede, escuche bien. Listen very carefully. Cuando nuestra mirada solamente está en Dios When our sights are only y por on God, mirar a Dios and because we look at Him, vemos su gloria. we see His glory. Y cuando vemos su gloria, When we see His glory, sabemos que tenemos y reconocemos nuestra maldad. we recognize our evil. Y cuando llegamos a ser salvos de nuestra maldad, nuestra iniquidad, When we are saved from our sin and unrighteousness, ¿sabe lo que sucede? do you know what happens? Quinto punto. The
The fifth point, Lo único que queremos the only thing, es servirle. the only thing we want is to serve Him. Servirle. To serve Him. Versículo 8. So this is verse 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, es decir, Isaías respondió y dijo, yo, heme aquí. And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Then I said, so Isaiah says, here I am, send me. Here I am, send me. Miren, es muy triste. It's very sad actually. He preguntado yo a muchas personas que se dicen ser creyentes. I've asked many believers Les he preguntado, who say they are believers, I've asked them, ¿eres tú salvo? are you saved? ¿Sabe cuál ha sido su respuesta? And do you know what their response has been? No lo sé. I don't know. Le digo, mira, si tú mueres ahora, ¿a dónde crees que te vas? So I say, if you die today, where do you think you're going to go? Y su respuesta es, And their response is, no lo sé. I don't know. ¿Qué? What? ¿Qué clase de creyente es? What kind of believer is that? Mire, cuando realmente somos salvos When we are truly saved. y entendemos qué significa ser salvos, And we understand what it truly means to be saved. lo único que quiere todo tu ser, The only thing that you or your being wants to do, tus huesos, your bones, tus your músculos, muscles, tus células, your cells, tus átomos, your atoms, tus emociones, your emotions, tus sentimientos, your sentiments, tu corazón, your heart, tu voluntad, your will. lo único que desea todo tu ser The only thing that your being wants to do es servirle a nuestro Dios, to serve our God. servirle a Él, To serve Him. no importa dónde, It doesn't matter where. no importa It cuándo, doesn't matter when. lo único que tú deseas es servirle. The only thing that you want to do, the only thing you desire is to serve Him. Ser cristiano no significa calentar una silla aquí en la iglesia. Christian doesn't mean warming up a seat here in church. Ser cristiano significa entender la salvación Being a Christian means understanding salvation. e ir y hacer discípulos y predicar el evangelio. Going to preach and make disciples and No pierdo tiempo, don't waste time. miro a Dios, I look at God. tengo una relación con Dios, I have a relationship me with God. arrepiento de mi pecado I ask forgiveness for my sin. y quiero que otras personas también sean salvas así como yo. And I want other people to be saved just like me. Amados hermanos, So, brothers and sisters, cuando experimentamos un verdadero perdón y sabemos que somos salvos, when we truly experience a true forgiveness and know hay un deseo impresionante e incontenible there is an impressionable desire, an uncontrollable desire de dedicar, to dedicate, de dar nuestra vida a vivir para quien me ha dado la salvación, to give our lives, to live for the one who has given me salvation, de vivir para servirle a aquel que me ha salvado to live to serve the one who has saved me en todo momento, en todo lugar. in all places. No callo I don't stay silent con mis actos, with my behavior, with my con mis actions, palabras, with my words, con mi manera de vestir. my way of Mujeres, dressing. su manera de vestir habla mucho The way of dressing speaks a lot acerca de Cristo. of Christ Hombres, and men. sus palabras, sus gestos Your words, your gestures, hablan mucho de Jesucristo. they speak about Christ. Tú dices, heme aquí. And you say, here am I. ¿Está listo? Are you ready? ¿Está listo usted? Are you ready today? ¿Ha sentido la agonía de un arrepentimiento verdadero? Have you experienced the agony of true repentance? ¿Ha sentido el dolor que causa el fallarle a Dios por un pecado que usted hace deliberadamente? Have you experienced the pain that you cause for sinning deliberately? Amados hermanos, el llamado de Isaías nos enseña la importancia de tener un encuentro verdadero y personal con Dios. Isaiah's calling teaches us the
importance of having a true and personal encounter with God. Y así como pasó con la visión de Isaías, And just as it happened with Isaiah's vision, que él tuvo de Dios that he had from God, y lo cambió para el resto de su vida, and it changed him from the rest of his asimismo life, ocurre o puede ocurrir con la suya. so it can happen in your life. Cuando conocemos realmente a Dios, When we truly come to know the Lord, la vida de usted nunca va a volver a ser igual. your life is never the same again. Jamás. Never. ¿Dónde está puesta su mirada? So where are your sights set? ¿En Dios? In God? ¿O tal vez tiene usted algunos Usías? Or maybe you have some Uzziahs. ¿Ha contemplado usted la grandeza de su gloria? Have you contemplated the greatness of His glory? ¿Cómo está su relación personal con Dios? How is your personal relationship with God? ¿Qué hay de tus pecados? What about your sins? ¿Has experimentado un verdadero perdón? Have you experienced true forgiveness? ¿Has experimentado una verdadera agonía por el pecado? Have you experienced true agony for ¿Hay, your sin? ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida? Are there fruits worthy of repentance in your life? ¿Puedes decir que Dios te ha perdonado y te ha liberado de toda culpa? Can you say that God has forgiven you and freed you from all guilt? ¿Puedes decir que eres verdaderamente salvo? Can you say that you are truly saved? ¿Por qué le sirves a Dios? Why do you serve God? ¿Cómo le sirves a Dios? How do you serve God? ¿Porque te toca hacerlo? Because you have to? ¿Porque tu nombre está ahí en una lista para las responsabilidades? Because your name is on a list for responsibilities? ¿O porque realmente lo haces? ¿Porque lo amas? Or because you truly love doing it? Padre, te doy gracias. So Father, we thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Gracias por esta tu palabra. thank you for your word. Señor, yo te pido Father, I ask you, por todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, for everyone who is here, men and women, para que nos des la oportunidad, so you give us the opportunity, por medio de tu Espíritu Santo, through your Holy Spirit, de poder entender that we understand que tú nos has llamado con un propósito that you have called us for a purpose, y predicar el Evangelio. and to preach the gospel. Amén. Amen.